Hola, Dios te bendiga. Qué gusto es saber que tú estás del otro lado en esta nueva emisión de Entre Nosotras. Qué bonito que es este lugar donde se exalta la palabra de Dios y donde las maravillas que Él está haciendo en la vida de sus hijas pues no pasan inadvertidas aquí. Ese es el propósito de este encuentro de Entre Nosotras. Exaltar la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Comparte este enlace para que más amigas puedan tener acceso a la palabra y disfrutarla. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Digo muy especial porque es la visión de un hombre y ellos también tienen tribulaciones, tienen problemas, y nos va a ser de mucha bendición escuchar qué tiene para compartir con nosotros en este espacio. Así que ponte cómoda, cafecito por medio y ya volvemos. Aquí estamos nuevamente. Y te comentaba que tenemos un invitado muy especial. Es abrir también una puerta a que los hombres compartan sus testimonios, que nos traigan la visión que ellos tienen en estos tiempos que estamos atravesando y cómo Dios los ha levantado y los ha sustentado. Así que te agradezco nuevamente que estés acompañándome. Soy Marielu Corbellini de la Iglesia Hechos en el Cielo y nuestro invitado en esta tarde es el pastor Carlos de la Iglesia Hechos en el Cielo. Dios te bendiga, Carlos. Dios le bendiga, Dios le hermana Marilú, bendiga, ¿cómo le Señor. va? ¿No? Hoy con la celeste y blanca, con la ganadora adelante. Sí, ¿no? Sí. A ver cuándo ganamos, ¿no? A ver cuándo A ver ganamos. cuándo Algún día de ganamos. estos vamos a ganar. A ver. Dios le bendiga y bueno, es un gusto compartir esta tarde con ustedes y además es una gran bendición porque el proyecto entre nosotras está siendo de bendición. Así es. Estamos alcanzando en este momento a Colombia, a Perú, Argentina, Chile, México República Dominicana y República Dominicana y a futuro y a futuro Mozambique. Mozambique, ¿no? Así es. Y Este, Arizona, Estados Unidos. bueno, y Estados Unidos, allí en Arizona, este, y no era casi como que no era la idea, ¿no? Pues lo pusimos en la Porque mano de lo Dios y es pusimos, Él el que hace las cosas. así es, Son tremendos testimonios. y son tremendos testimonios los que vienen realmente, los que vamos a escuchar, así que creo que hay un propósito de Dios y que va a ser una gran bendición todo esto. Yo creo que sí. El Así pastor en es. esta tarde trae su versículo para compartirnos la palabra y escuchar cómo Dios obró en la vida de él a través de este versículo. Pues yo tengo dos versículos específicos, ¿no? Pero hoy queríamos compartir el Salmo 135, versículos 5 y 6. No sé si se podrá tirar la tapa esa un poquito más para atrás, ¿puede ser? Bueno. Lo que yo quería compartirles era el Salmo 135, versículos 5 y 6, que sí es
sí es mi versículo, pero como que es más el versículo de la familia ministerial, ¿no? Sí, De, así es. de todos. Y luego les voy a compartir mi versículo. El Salmo 135, 5, 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Así es. Amén. Ese es el versículo del que vamos a hablar. Y hay otro versículo que es en Juan, en el Evangelio de Juan 4, capítulo 4, versículo 4, Hmm. que para mí tiene muchísimo significado, ¿no? Es el versículo con el que yo me convertí al Señor. Es el primer versículo que le escuché a mi pastor, el pastor Mario Santillán. Y es un versículo que para mí parecería que no dice nada, pero dice mucho. Y el versículo de San Juan 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Este versículo yo lo escuché el 15 de junio de 1972. Híjoles, hace mucho. Hace mucho tiempo. Y además era jueves ese día. Pero qué bueno que recuerdas ese día, ¿no? Creo que tiene que siempre en la vida Yo creo que en la vida del del cristiano creyente. Sí. deberíamos aprender cuándo fue que nacimos. Claro que ¿Cómo sí. te puedes acordar de tu fecha de cumpleaños y no te puedes acordar del día que naciste de nuevo? Pues creo que es un día de gozo, es un día de... Es tremendo antes, esto. es un antes y un Y después. en mi vida, yo tengo el conocimiento, ¿no? De que los samaritanos también eran judíos Sí. y eran una clase de judíos que estaban un poquito peleados con los demás judíos. Y en mi vida yo conocí al Señor Jesús a los 12 años. Recién a los 12 años conocí al Señor Jesús, digamos, en carne propia o En la forma en correcta, la ¿no? forma real, ¿no? A pesar de que por tradición mi familia era muy católica y desde muy pequeño yo estuve metido en el catolicismo. Siempre fui monaguillo de la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. Mm. Fui de los buenos monaguillos, los que se sabían la misa de De memoria, memoria. porque se la teníamos que estar recitando al Padre, ¿no? Para que la esté cuando no alcanzaba a leer. Y por otro lado, yo sufría de muchas enfermedades, de dos enfermedades muy graves desde que fui muy niño, que eran otitis y sinusitis, las dos. No me podía meter al mar porque el agua de mar me infectaba los oídos y me supuraban, y Sí. luego era un dolor impresionante el que me causaba, y sufría de sinusitis, así que era muy normal para mí que me tuvieran que punzar todo el tiempo para sacar pus. Y todo eso me llevaba a mí a ser devoto, por parte de mis abuelos, de San Pantaleón, Uh-huh. que era el santo de los enfermos y de los médicos. Y había una fecha muy específica que era el 27 de julio, que es el día de San Pantaleón, donde yo me pasaba todo el día en la capilla, pensando que si yo estaba todo el día ahí ayudando en todas las misas que se hacían durante el día,
Ibas a ser algún sanos. día iba a ser sano, ¿no? Así es. Tenía una afinidad muy fuerte hacia el mundo espiritual, o sea, digamos que mi ser estaba muy abierto a la percepción espiritual. Ujú. Por lo tanto, había un vidente, se podría decir, que era Miguel Duval, Fue muy famoso. en Argentina. Sí, Fue, aparte de ser actor, que se conoció aquí en México, sí. él llevaba adelante el culto de la Madre María, y en donde yo iba a ser supuestamente el sucesor de él, por esa afinidad que había en el mundo espiritual que yo podía manejar, ¿no es cierto? No, no manejaba entidades ni espíritus, pero sí era un canal muy propicio a eso. Así que el mundo espiritual, Dios y todas esas cosas siempre me atrajeron y me, me llamaban la atención. A los 12 años este, conozco a un hombre, un italiano, que hablaba muy atravesado y que le llamaba la atención de que yo hubiera ido con mi mamá a comprar a su tienda, al almacén. Y él, este hombre italiano, siempre estaba con su Biblia, una Biblia grandota en el mostrador de su tienda, que era un almacén, una tienda de abarrotes, como decimos aquí en México, y siempre estaba cantando o orando. La única vez que se detenía de cantar y orar era cuando entraba un cliente y le decía qué va a llevar, ¿no? Qué bonito. Y mientras le decía qué va a llevar, él le decía, sabe que hay un Dios que le ama. Y empezaba a predicar y a testificar mientras cortaba el jamón o el queso, o traía la leche, o traía esto. Y mucha gente se iba de ese lugar aceptando a Cristo. Él fue el fundamento en oración, ayuno y evangelización de una iglesia que hoy tiene más de 20.000 miembros. Qué increíble. Y a mí me dijo eso, me predicaba, y yo, como yo tenía un tío pastor ya, le decía, sí, mi tío es de su religión. No, 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 esto no es una religión, esto es Jesucristo vivo. Bueno, sí, creemos en Jesucristo, yo creía en Jesucristo. Y él me empezó a hablar, y me invitó era un miércoles, me invitó a ese jueves a su casa, que en su gran patio, típico patio italiano, hacían reunión. Entonces fui, y me sorprendió a mí cómo había otros jóvenes que, que sentían algo que yo no estaba sintiendo. Y ¿Dónde? hablaban de un Jesús que yo Que no conocías. no No. podía, yo sabía de Jesús, Sí, pero no conocías. pero parecía que no lo conocía. No sentías lo que sentían ellos. ¿Qué estaba pasando, Claro, no? y estos jóvenes me hablaban de justamente de un Jesús vivo, de un Jesús que los tocaba de tal manera que lloraban. Yo no podía creer eso. Y el domingo fui a misa, porque era monaguillo y tenía que estar en la misa. Pero antes de la misa, yo me puse en la sacristía y me arrodillé ahí, siempre hacíamos unos Padres Nuestros antes de empezar, y mirando a esa cruz, para mí la cruz siempre tuvo mucho simbolismo en mi vida desde chico. Ujú. Ahí estaba ese Jesús clavado, crucificado allá, con sus gotas de sangre, doliente, y yo estaba orando y decía, ¿por qué tú no me haces sentir lo que le hace sentir a aquellos jóvenes? ¿No? Y en ese momento, yo le llamo epifanía, tuve la visión de que como que Jesús se desenganchó de esos clavos, descendió y algo se metió adentro mío, ¿no? Y eso me empezó a hacer llorar. Y yo estaba ahí en la sacristía, llorando como nunca había llorado por lo que yo sentía, ¿no? Y al siguiente jueves, el pastor Mario dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y para mí fue un toque muy fuerte porque yo comprendí que a Jesús le era necesario
pasar por un terreno que no era el suyo, como era la Iglesia Católica, Así es. para poder tener un encuentro conmigo. No yo con él, sino él conmigo. Ujú. Como le pasó a la mujer samaritana con Jesús. Jesús se puso en riesgo, a pesar de que sus apóstoles, sus discípulos le decían, no pases por ahí, Sí. porque es riesgo. Samaritanos y judíos no nos llevamos. Pero a Jesús le era necesario ponerse en riesgo para pasar por Samaria y llegar a esa mujer y con esa mujer llegar su mensaje a otra gente, ¿no? Qué grande, tan grande es el amor de él que a él no le importa lo que tuvo que pasar con tal de alcanzar un alma, ¿no? Recuerda que él dijo que nosotros teníamos que serle testigos a él, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Esta persona que te compartió el evangelio, pues no sabía que se estaba adentrando en Samaria, ¿no? Aunque era vecino de ahí de la colonia, Sí, se sí, puede sí, decir, sí. te conocía de pequeño y siempre te veía, pero tú eras Samaria, estabas un poco alejado. Y Dios, mm, Él no tiene límites para acercar a las personas a su evangelio. No, y a partir de ahí, bueno, estuve un año, yo militaba en la Acción Católica, así que estuve un año dividido entre la Acción Católica y la Iglesia cristiana, ¿no? Que en ese momento era muy, muy diferente a la de hoy día. Estamos hablando del año 72, 73. Eh, yo corría el riesgo de que me expulsaran por estar yendo con A los otro lado. católicos, Sí, porque sí se acostumbraba así. En esa época todo era pecado para los jóvenes. Estar a la moda vestido era pecado, ir al cine era pecado, tener novia era pecado, eh, bueno, hasta mirar la televisión era pecado. Y, y yo decía, yo no sé si me voy a adaptar a esto, ¿no? Porque mi Dios o el Dios que yo conozco no, sí habla de X cantidad de pecados, pero nunca nos prohibieron la televisión, el cine y nada de eso. Pero Dios empezó a trabajar en algo que a mí no me gustaba, que era la música. A mí mi mamá, por necesidad de que no tenía dónde dejarme en la tarde y no quería cargarla a mi abuela conmigo, me mandaba al conservatorio de música a estudiar música. A mí no me gustaba, la verdad, no me gustaba ni la música, ni la guitarra, ni el piano, ni nada de eso. Pero fui a estudiar. De los 6 hasta los 12 años estuve estudiando en el conservatorio. Y Dios me empieza a usar por ese lado, por la música. Y de repente pone en mí sentimientos de componer una canción. Y la llevo, la comparto y gustó en la iglesia católica y en la iglesia cristiana. Dios bendijo esa canción porque es una canción que se ha grabado en más de 82 idiomas, es una canción que ha sido de muchísima bendición a nivel gente y eso a mí me abrió los ojos, ¿no? Como diciendo, yo no busco la fama, porque la verdad yo no buscaba la fama, ni nunca me interesó ser famoso por cantar, pero Dios me mostró cómo podía usar mi vida para llegar a mucha gente, ¿no? No me gustaba hablar en público tampoco. Entonces Dios me mostró cómo detrás de una guitarra o detrás de un piano yo iba a poder hablar, porque yo tenía que testificar esto. Y entonces empezó a usarme por ese lado, me empezó a meter más de lleno en el mundo evangélico y ya ir dejando a poco el mundo católico y empecé a servirlo. Y desde hace 50 años le he estado sirviendo, ¿no? O sea, con altibajos, con problemas, con miles de cosas malas que pasaron. Yo mi vida la separo entre el año 2000 o 98, antes y después, ¿no? Porque viví muchas cosas
buenas y malas anterior al 98, y del 98 para acá fue totalmente otra vida, otras cosas, Fue ¿no? sumergirse en un Dios, un conocimiento, ¿no? De Dios mucho más profundo que el que teníamos hasta antes del 98. Sí, Claro que sí le conocíamos, le servíamos, por supuesto que sí, pero creo que del 98 para acá, hasta el día de hoy, hemos conocido a un Dios de una magnitud que no estábamos acostumbrados a conocer, a ¿no? conocer, sí. A mí me llamó mucho la atención porque digamos que yo medio fui la oveja negra siempre. Más el rebeldón, el rebeldón, Yo era el ¿no? rebeldón de la iglesia, ¿no? De los jóvenes era el rebeldón. Y ya crecidito también seguía siendo rebeldón, era muy polémico. Yo miraba el Evangelio desde otro punto, más estando en el ambiente de la música. En los años 90 ya se había empezado a despertar este tema de los artistas y de Sí. las estrellitas mediáticas del Y los mundo cristiano. premios y toda esa Claro, historia. todavía no llegaban tanto los premios, pero sí estaban las estrellitas, los que se creían estrellas, ¿no? Sí, así es. Y yo era muy polémico en ese punto, ¿no? A pesar de que mi vida sí dejaba bastante que desear en algunos aspectos de mi vida, eh, yo cuestionaba mucho la vida del que servía a Dios. Y eso me traía muchos problemas con los pastores, me traía siempre muchos problemas con los liderazgos, por cómo yo lo planteaba. Además yo era muy bruto, o como diría la Biblia, muy rústico para decir las cosas, O muy directo. o quizás muy directo. Así que me traía mucho problema eso. Al punto de que llegó el año 98 y habíamos viajado a Mar del Plata, este, y allí en la convención anual nosotros aprovechamos que se hacía en Mar del Plata para ir a Mar del Plata, pero no específicamente a la convención, no a las reuniones grandes, sino a los cultos de la noche, La administración, donde las de ministraban, ¿no? administración, ¿no? Y me tocó ir esa noche, la primera noche, y estaba el apóstol Elwin Álvarez de Panamá, de Osana Visión, un siervo de Dios muy fuerte, usado por Dios. Sí, es cierto. Y me acuerdo que el único lugar que yo encontré estaba en la tercera fila, en el medio, y él estaba predicando allá arriba. Fueron unas noches muy duras, de predicaciones muy duras, este, ah, y pensar que la mayoría eran pastores y pastoras ahí, ¿no? O sea, no eran tampoco bebés de pecho los que estaban ahí, eran señores. Ujú. Pero las predicaciones eran muy duras, ¿no? De arrepentimiento, de volverse a Dios, que había momentos en los cuales el hermano Elwin decía, pues dígame amén por Aunque, hipocresía, aunque aunque sea, sea, ¿no? porque estaban mudos, ¿no? Sí, No, no. no reaccionaban. Estaba tan dura la palabra que no reaccionaba. Y en un momento de esos, él desde arriba comienza a ministrar y desde arriba me señala y yo no pensé que era para mí, porque ni lo conozco, ni me conoce, ni nada. Pero me decía a mí, como yo no salía, se bajó y ya me trajo, ya me agarró. Y me dio una palabra muy directa, ¿no? De que mi tiempo se había acabado ahí y que ahora venía todo un nuevo tiempo y que Dios me iba a sacar de Argentina, y específicamente me empezó a dar toda una serie muy larga de palabras, una palabra muy específica de lo que Dios iba a hacer, y que yo ya no esperara ni la disculpa ni el perdón de nadie, que mi meta era Dios y que yo debía enfocarme con Dios. Pues salimos de ahí con la idea de hacer las maletas. Hicimos las maletas y pensábamos que ya esa palabra se cumplía a la de ya, a la de ya, a la de ya. Pasó todo el 98 y nada.
pasó todo el 99 y nada, El 2000 y nada. el 2000 y nada, y no digo que yo ya había dado por sentado de que había sido emocionalismo y que eso no se iba a cumplir, porque en ese momento Dios trae una invitación para venir a Monterrey, acá a México, y luego trae esta palabra, ¿no? La de, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Lo hace. No tiene ningún impedimento para no. Así que en ese momento hicimos la maleta. Bueno, ahí ya nos vinimos aquí a México, a Monterrey, y empezó toda una vida distinta. Empezó toda una vida distinta en nuestra vida, en el ministerio, en lo que Dios iba a hacer con nosotros, en lo que Dios estaba haciendo con nosotros. En los primeros 4 años visitamos de norte a sur la República Mexicana, más de 500, 400 y pico iglesias, casi 500, y nos asombrábamos de cómo Dios se movía en cada culto, ¿no? en cada predicación. El problema fue que más o menos a los 3 meses de estar acá, todo esto estaba fundamentado nada más que en una palabra y en una visión que Dios me había dado a mí solo. Entonces toda la familia, tanto tú como mi hija, estaban confiando en lo que Dios me había dicho a mí, pero Dios no les había hablado a ustedes, ni les había dicho a ustedes lo que iba a hacer con ustedes. Así que confiaban, y eso, quiera sea o no, también a veces en un matrimonio trae ciertas dificultades. Porque se puede llegar a pensar, bueno, pues esta es tu locura, esto es lo que se te antojó a ti, esto es lo que tú quieres hacer. Y en mí estaba la confianza de saber que era Dios, que era Dios, que era Dios. O sea, estamos acá porque es Dios el que quiere que estemos acá. Estamos acá no porque a mí me guste estar acá, sino estamos acá porque Dios lo quiere, ¿no? Entonces ahí, y esto es muy importante para los matrimonios que están en el ministerio, ¿no? Ahí yo comencé a orar, diciéndole, Dios, no basta que me hayas hablado a mí, necesito que le hables a mi esposa, a mi mujer, ¿no? Y gracias a Dios, Dios oye y responde al momento, ¿no? Porque habíamos tenido una experiencia ese día de que yo había ido a ver un trabajo y el dueño de la empresa era cristiano. Me repite toda la promesa que Dios me había hecho a través del pastor Elwin Álvarez. Sin conocerte, sin saber quién eras. Sin conocerme, sin saber quién yo era. Y bajo llorando mientras tú me estabas esperando. Sí, ese día no lo voy a olvidar nunca yo. En la plaza con la nena, en una plaza ahí, en un parque, sí. Con la nena, y yo bajo llorando porque no lo podía creer que una persona que no me conocía me estuviera repitiendo la promesa que Dios me había hecho a mi vida. Entonces en ese momento me acuerdo que estábamos en el parque, te conté lo que me había pasado, y oramos en ese momento, y yo le dije al Señor, yo no voy a seguir adelante, aunque sea tu promesa, si tú no le hablas a ella. Y en ese terminamos de orar, y así como terminamos de orar, sonó el celular que llevaba yo, y un hermano me dice, oye, es que va a haber un concierto de coros en la iglesia tal y tal y tal. Vamos, dale, te invito. Así salen un poco y la traemos a tu familia. Y yo dije, bueno, vamos. Y en principio no me gustaba mucho la iglesia, porque esa denominación seguían mucho por las profecías.
o por los profetas Sí. en aquella época, ¿no? Sí. Y yo no, sí, dije yo, vamos, dije Pero yo. vamos por los coros, vamos a Vamos escuchar. a escuchar esos coros de diferentes iglesias, Creo que es cerca de Navidad, ¿verdad? claro, que iban a venir a cantar. Y yo mismo me dije a mí, si llega a aparecer alguno que me diga, mira, tengo una palabra de Dios, me levanto y me voy. Y creo que te había dicho a ti también. Sí. Digo, oye, si alguna te llega a decir, tengo palabra de Dios, avísame, nos levantamos y nos vamos. Porque esa iglesia son así, 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 así. Sí, sí, es cierto. Entonces, se acerca, cuando ya termina todo, un hermano que yo quiero mucho, que es de Monterrey, Israel Lara, y me dice, brother, tengo una palabra para ti. ¡Qué santo Dios! Sí. Pero quiero que traigas a tu esposa, me dice. Entonces nos llevan a una oficina y viene él con su esposa, viene su papá y viene su mamá Sí. y oran por nosotros. Y para que yo le creyera, porque la verdad yo no creía que podían, a veces yo dudaba que fuera de Dios toda tanta profecía, ¿no? Entonces, para que yo le creyera, el papá de él, de Israel, me dice a mí, como te dije a través de mi siervo Elwin Álvarez, y ahí yo abrí los ojos, porque, como sabe este hombre, ¿no? Entonces yo dije, esto viene de Dios. de Dios, porque este hombre no me conoce, yo no lo conozco tampoco, como lo vas a ver, y entonces me da un boceto de la palabra, ¿no? Pero me dice, pero hoy estás acá porque tengo que hablar con tu esposo. Y ahí es donde viene ya su esposa y te da palabra a ti de lo que Dios iba a hacer con tu vida, de cómo Dios iba a abrir tu ministerio aquí. Y a partir de allí fue cuando ya cambió nuestra decisión y cambió nuestra manera de servir a Dios también, ¿no? Nos enfocamos más en la visión, nos enfocamos más en hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que por eso se nos abrió todo el mundo, ¿no? O sea, no fue sin problemas. No, claro que no, pero por lo menos ahora estábamos los tres en la visión. Ya no estaba yo solo en la visión. Es que no hay como contar con el respaldo de Dios, saber que Dios está. Por eso, desde que nosotros llegamos aquí, podemos decir que conocemos a Dios en otra magnitud, porque una cosa es estar en tu país, tenés a tu familia, no te sentís solo, aunque a veces la verdad que tener la familia no es, depende de la familia que tengas, ¿no? Te sentís tan solo como si no la tuvieras, pero no era nuestro caso. Y de pronto estar en un país extraño, al que recién aterrizábamos, eh, asaltan los miedos, las dudas, uno se siente muy aislado de muchas cosas. Pero cuando tenés el respaldo de Dios, obviamente que no es fácil, no va a ser fácil. Pero empezamos a sentir un Dios que estaba apoyándonos en todo, Y que nos además respaldaba. el punto es que, lo que yo quiero poner el énfasis es que es necesario que la visión de la iglesia de la familia sea compartida. Por Que supuesto. que no sea el hombre el que diga, Dios me dijo que tenemos que hacer esto. No, hay que buscar que Dios comparta esa visión con tu mujer, que luego la comparta con tus hijos. Y si a veces es al revés, porque a veces hay lugares, y aprovechando que este es un programa para damas, hay lugares donde realmente parece que el paquete lo lleva la pastora y no el hombre, como que Dios le dio el llamado a ella y no a su esposo. Pero ahí es donde hay que orar también para que Dios involucre a su esposo en la visión, para que involucre luego de su esposo a sus hijos en la visión, porque si no se hace muy pesado el camino y siempre el camino es cuesta arriba, los problemas son cuesta arriba, las dificultades son cuesta arriba, las bendiciones son cuesta arriba también porque
cuesta recibirlas, ¿no? Pero Exacto. cuando todos vamos tirando de la misma carreta, la bendición va en llano. Entonces los problemas también van en llano. Exacto. Hay muchas cosas que Se podemos, soportan. habrá muchas cosas que no podamos entender, como me sucedía a mí al principio. No entendía por qué teníamos que estar tan lejos, por qué teníamos que estar pasando por cosas muy difíciles que pasamos, que fueron realmente muy pesadas, Ujú. muy, muy pesadas. Pero podrá haber un montón de cosas que realmente nos llevan a decirle al Señor por qué, para qué, con qué necesidad. Yo estaba tranquila donde estaba, teníamos nuestra área de confort, te servíamos desde ahí, pero Dios no quiso eso para nosotros y realmente ser mujer idónea para tu compañero, es compartir la visión que Dios le dio, es compartirla, llevarla adelante, ayudarlo a que Él la lleve adelante, que las cargas sean 50 y 50, es saber orar por esa persona, es saber estar preocupada y con las antenitas bien paradas a su estado de salud, a sus nervios, a sus desvelos, a su ropa, bueno, su comida, que se alimente bien, que esté, porque el trabajo pastoral es algo desgastante. Aunque Y, Dios esté y detrás, realmente, es y desgastante. realmente yo no veo muchas veces que en el ministerio, ¿no? Lo que yo no he visto mucho es que realmente la mujer sea el complemento idóneo del hombre. No lo veo. Yo lo que veo acá muchas veces es que hay una mujer que tiene un ministerio y Ujú, hay un hombre que tiene un ministerio. así es. Y ahí en el medio dirigimos una iglesia, llevamos adelante una iglesia, pero el complemento, ¿no? El hecho de decir, es mi complemento, es el complemento del ministerio. O sea, acá no es que yo tengo un ministerio y tú tienes otro. Acá Yo soy complemento lo que del tratamos ministerio. es ser uno del otro el complemento del ministerio, que Exacto. es lo que nos pasó en el área que nosotros teníamos una división, en el área de la música. Acá el músico era yo, el cantante era yo, el que siempre estaba arriba de la plataforma era yo, y de repente tú siempre estabas abajo, o con la niña, o viendo algo, hasta que bueno, llegó ese tiempo en el que yo no digo que me sentía mal, pero digo que decía, ¿y en dónde es mi complemento? Claro. Si acá la estrellita soy yo. Claro, decía, ¿dónde es mi complemento? Entonces, como que te empezaste a acoplar a lo que se hacía, eh, yo me empecé a acoplar contigo, hubieron Ay, muchos encontronazos, muchos roces. al principio había muchos encontronazos, Bueno, nuestros caracteres son así y sigue habiendo. Se levantan chispas de vez pero en sí cuando, para mí ¿eh? era difícil adaptarme Sacamos chispas. a una persona que no era profesional en la música, ¿no? Entonces era para mí, o sea, a mí me gustaba siempre estar con gente profesional en la música y adaptarme a alguien que no era profesional. Adaptar todo, hasta que todo eso fue haciéndose, ¿no? Fue Ensamblándose. ensamblándose y hoy día nos ha pasado en muchos recitales o en muchas cosas en donde cuando tocamos con banda en vivo, yo me despreocupo de la banda porque la que dirige la banda o eres tú o es Bianca ahora, ¿no? O sea, muchas veces lo hemos hecho, de decirle al líder de la banda, checa lo que te diga ella, porque ella sabe lo que yo quiero. Ujú. Y hoy ese complemento lo tenemos también con nuestra hija, ¿no? El hecho de decir, Yo la miro y ya sabe lo que quiero. es la única que sabe lo que quiero, ¿no? Sí. Pero yo creo que todo eso se hace con trabajo. Y acá lo malo que yo veo muchas veces es que en una familia está el pastor, bueno, en algunos casos la pastora, está el ministerio del pastor, el ministerio de la pastora y los hijos.
y los hijos. Ah, ya, si se acoplan ¿no? bien y si no también. Y los ¿no? hijos. Ya. Si los hijos tenemos la suerte que se metan en la banda Qué o que bendición. hagan algo, no. Qué bendición. Y si Es no, no, que- no importa. Es que es toda la familia la que tiene que estar sirviendo. Sirviendo Es a toda la Dios, familia la que tiene que estar en ese complemento de servicio, ¿no? Porque si no, se hace muy difícil servir a Dios. Entonces, yo este texto que voy a decir no aplica, pero cuando dice yo y mi casa serviremos al Señor. Fue una decisión de Josué. ¿Fue? Una decisión. Él lo dijo. No fue una promesa. No, no es promesa. Primero. Se usa como promesa y la Se verdad usa como promesa. no lo es. Pero no fue es una promesa. decisión de él de decir, Ustedes hagan lo A que ver. quieran. yo sirvo a Dios. Exacto, Mi mujer sirve a Dios. exacto. Mis hijos Van a sirven servir a Dios. a Dios. Así que, señores, ustedes hagan lo que quieran. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Es una decisión personal. ¿Y cuántas veces eso se cumple en las familias pastorales? No estoy hablando de la familia X, del congregacionista, sino estoy hablando de la familia pastoral. ¿Cuántas veces? Yo conozco familias Bueno, pastorales donde está la mujer y el esposo en una iglesia, el hijo por allá, en otra iglesia, el otro hijo por allá, cantando vaya a saber dónde, la otra hija por allá. Y al fin y al cabo, no hay complemento, no hay esa unidad que se necesita como familia para estar y sirviendo. tú sabes que también pasa, que desgraciadamente cuando no hay eso que tú dices, que lo trae la oración y el trabajo en familia, ¿no? Y que un sacerdote el sacerdote de la casa esté velando por eso. A lo mejor todos están sirviendo, pero en sus reinos. O sea, el hombre está sirviendo, la esposa del pastor está sirviendo con las damas o etcétera o lo que sea, y los hijos también están sirviendo, a lo mejor siendo, no sé, líderes de En general jóvenes. son músicos. Por lo general son músicos, pero bueno, a lo mejor ponle que no, pero que son líderes de un grupito. Tienen sus propios reinos. Voy El a meter el El tema. rey, Hablando pero de reino. me vas entendiendo lo que digo, Sí, ¿no? sí. Y están luchando en sus propios reinos. Sí, están luchando en su propio reino, Pero con separados, sus o propios sea, problemas. y viene Satanás y dice, divide y reinarás acá. Ujú. Y lo que hacen no es para sumar, Sí, porque termina restando eso. porque termina restando. O sea, ellos Así por es. un lado, la mujer por el otro. No estoy diciendo que estén mal lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Yo no digo que no, pero son pequeños feudos. Ujú. Pequeños feudos con sus súbditos, ¿no? Sí. El hombre por un lado, la mujer por el otro, con sus con sus seguidoras, ¿no? Y no suman a la visión de Dios así. Exacto. También hay otro tema, ¿no? Que te voy a tirar así, que te va a gustar, supongo. Y es Si me conoces. la ubicación de los roles en la familia ministerial. Pues si no los conocemos ya vamos mal. Porque sí pasa muchas veces de que la cabeza, el padre, se hace a un lado con aquella famosa visión hereditaria, parece, ¿no? Y delega todo el trabajo en los hijos. Ujú. Ya sea porque él no fue al seminario y no estudió, y como ellos sí fueron al seminario y estudiaron, él cree que ellos están más capacitados. Grave error. Que a veces pasa, hay familias pastorales así, ¿eh? Sí. Yo las he conocido. Dice, no, es que como mi hija fue al seminario, ella estudió, sabe más, mejor que predique ella. Pero, ¿cómo confundimos los roles de la familia ministerial? No de la familia en casa. Si en tu casa te manda tu mujer es tu problema. Pero en la familia ministerial hay un rol que fue puesto por Dios, no por el antojo de un hombre. Dios puso al hombre como cabeza Así es. y lo puso como responsable. No puede ser que porque tú quieras que tu hijo o tu hija ahora sean pastor en la iglesia, delegues la responsabilidad que tienes delante de Dios
como pastor de esa congregación. El pastor eres tú, no es tu hijo. Y al que le va a pedir cuenta a Dios es a ti, no a tu hijo. Por cada oveja que se muera o se vaya de tu congregación, el culpable eres tú, papá, no pastor hijo. Ah, no, claro que no. Pero ¿por qué tenemos Pues ahí esto, falta, ¿no? porque hay falta de sabiduría, Carlos. Yo creo que hay una cosa que es cierta, y si no me equivoco, mis respetos, una vez se lo leía a Spurgeon, ¿no? Gran predicador de predicadores. Ujú. Y Spurgeon dijo, el, el ser siervo de Dios no tiene fecha de caducidad, No. ¿ok? No es que tú llegas a una determinada fecha de tu vida y decís, bueno, terminé de ser siervo. Se es siervo de Dios hasta que pones un pie dentro del cajón. Seguís en la tierra, pero seguís siendo siervo allá arriba, con Él. Y seguiremos siendo siervos de Dios por la eternidad. Que tú me digas, bueno, me jubilo de pastor porque tengo 92 años, ya no doy, bueno, ok, te jubilas de pastor, pero seguís siendo siervo. O sea, en otro área vas a ser, Bueno, ese también vas a es otro, seguir ese siendo es otro siervo tema. siempre. Sí, siervo sí, pero yo acá estoy hablando de la responsabilidad de la congregación. Por eso, ¿cómo vas a pasar así tú? yo mañana me jubile Ajá, y siga con vida? sí, Me jubilo nada más que porque me jubilo, sí. pues ya estoy viejo. Ujú. El pastor de esa congregación sigo siendo yo. Exacto, digo, ¿por qué colgar los botines? ¿Por qué pasarle la posta a otra persona cuando tú sigues siendo el pastor? Porque hay un error, y lo he visto yo en muchas transmisiones a lo largo de este año, ¿no? Que creen que debemos pasar la posta, que debemos pasarle el legado, como dicen acá, a otro. En el pueblo de Israel, el legado se pasaba cuando la persona moría. Se moría. Moisés le pasó el legado a Josué Cuando se murió. cuando Moisés se murió. No antes, Exacto. no antes. Lo mismo David, Sí, ¿ok? Y lo mismo muchísimos hombres de la Biblia que pasaron su legado. Mientras estuvieron vivos, ellos mantenían el legado. Y hay un error hoy en día de muchos pastores sí. que parecería que ya están hartos de ser pastores, porque empezaron. Esto es como que yo te diga, ¿sabes qué? En 2 años más no quiero batallar más. Es como que se Te llaman a... paso el paquete, Sí. papá. Es como que se llaman a cuarteles de invierno ellos solos. Sí. Pero así como no puedes meterte al pastorado si Dios no te llama, tampoco puedes dejarlo si Él no te deja. No, pero parece que a algunos sitios le dice, ¿sabes qué? Quiero que a partir de ahora te la pases en Playa del Carmen tranquilo. Pasarle el legado a tu hijo, ¿viste? Que se rompa la crisma. Quiero que no lo malentiendan a esto, ¿eh? Ujú. No quiere decir que en una iglesia no puede haber copastores, No, eso hay sí. pastores de jóvenes Eso sí. o pastores... No, eso sí. Eso Pero sí, me porque estoy también refiriendo hacen al a la cabeza. ministerio, Sí. hacen al ministerio y ayudan al desarrollo de la iglesia. Si apunta ¿Ok? todo para engrandecer la visión, adelante, vamos. Lo que yo veo mal es que en esta visión de pasar el legado, lo hagan nada más que por fodongués, por decir, ¿sabes qué? Ahora te toca batallar a ti. ¿Ok? Bueno, yo ya estoy en el plano apóstol. Tú sabes una cosa que... Estoy para cosas mayores, Pablo- para congresos, para... ¿Sabes Sí, qué? a otra- Batalla tú. Vos sabés que Pablo fue muy categórico todo con esto y él dijo que un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Por supuesto que no para juicio, porque nosotros ya hemos sido salvados de juicio, pero sí para recibir las coronas. Por supuesto que esas coronas no son de oro y físicas, sino que son dones, ¿no? Que el Señor nos dará. Estaremos delante de Él y tendremos que rendir cuenta delante de Él de lo que hicimos estando en el cuerpo de Cristo, ya sea bueno o sea malo. Ujú. De toda la falta de responsabilidad que tenemos, de aquellos que se han ido por nuestra culpa, no por culpa de ellos, sino por nuestra culpa. Si alguien se fue porque fuimos malos o X razón, tendremos que dar cuenta de todo eso. Y si tú renuncias al ministerio que un día Dios te dio, a ese llamado de pastor,
que Dios un día te dio. Porque se te antojó, porque te cansaste, porque te superó la situación, por X razón. Y tú cuelgas los botines, pues de eso tendrás que rendir cuenta a Dios. Yo creo que sí, yo creo que sí y yo digo, como siempre se lo he dicho a la congregación también, ¿no? Seguiré arriba de la plataforma y creo que mi anhelo es como el de algunos que se les cumplió, ¿no? Es despedirme en la plataforma ese día y partir con el Señor. Pero hasta el último día y en el día que Dios me dé, mientras Dios me dé vida, ahí estaré sirviendo, ¿no? Claro que es bueno tener a los hijos porque te ayudan, son, son un respaldo muy fuerte en muchas áreas, ¿no? En la música, cantando, pero nunca hay que desperdiciar o despreciar más que nada la, la vejez, los años, la experiencia. La experiencia en la iglesia no se adquiere por la cantidad de seminarios, títulos o doctorados que tengas. No. La experiencia se adquiere en el trabajo día con día. Mi mayor bendición han sido siervos de Dios que quizás no tenían un doctorado o no habían pasado por un seminario, pero tenían al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en ellos, que les daba ese conocimiento, ¿no? Y digo que cuanto más mayor estás en el camino del Señor, más experiencia hay y los jóvenes deberían aprender a no despreciar esa experiencia, eso que han vivido, eso que se ha absorbido. Yo veo que hay mucha diferencia en como ser la iglesia que yo conocí en los años 70, no tiene nada que ver con la iglesia de hoy día, ni las más férreas, ni las más religiosas de hoy son tan religiosas ¿Cómo era? como las de antes, Sí. o como las mínimas de antes. Este, Veo que los jóvenes no pasan las experiencias que nosotros pasamos. Nosotros me acuerdo en la iglesia nuestra era una iglesia pequeña, era una iglesia de no más de 200, 150, 200 miembros, pero es la iglesia que generó más de 50 pastores. Uh-huh. Es una iglesia que de esa iglesia y de ese pastor salieron las mega iglesias que hay hoy en Argentina. O sea, Así es. hoy hay una iglesia de 20.000 miembros, sí, Salió de ahí. pero la joven se convirtió en esta iglesia y con este pastor. Sí. Hay una iglesia de 15.000 miembros, sí, pero el joven salió de esta iglesia. Y de la experiencia que tenía ese pastor, ¿no? Porque hay una cosa que es cierta. Qué bonito, tengo un pastor que tiene 30 años, es joven, es jovial, se adapta a la modernidad, me entiende, me comprende. Sí, pero si tenés 30 años, o sea, si yo como matrimonio, que tengo 60 o 65, tengo un problema con mi esposo, me acerco a un pastor que tiene 30 y él me va a dar un consejo bíblico, sí, claro, porque es una persona bien Sí, formada. pero la Pero experiencia nada de más, vida, ok, me dice, miren, para el problema que ustedes traen, Dios dice, la. Ok, pónganse en las manos de Dios. Pero la experiencia que tiene un hombre de 60 años, que tiene un pastor de 70, que tiene un pastor que ha pasado por muchas cosas y ha visto muchas cosas y ha visto el obrar de Dios en muchos sí. matrimonios, eso no se puede pagar con nada. No se puede pagar con nadie y además yo lo que a mí siempre me gustó como ser es cuando he tenido la oportunidad de ir a la sierra o ir a esos lugares tan apartados del ámbito de la ciudad, ¿no? Y encontrarme con pastores que están trabajando allí. La pureza que tienen en su relación con el Espíritu Santo, ¿no? Esa sencillez que les da el ser como son,
los acerca tanto al Espíritu Santo, los acerca tanto a esa relación con el Espíritu Santo, que no la tiene cualquier otro pastor, que no la tiene un joven que pueda hablar muy bonito, ¿no? Y tampoco tienen la palabra de sabiduría que tiene ese varón o ese hombre, ¿no? O esa mujer. Sí, Hay mujeres sí, sí, en claro la que sí. sierra que son personas Sí, muy muy llenas de sabias. Dios, muy llenas de Dios, porque no hay maldad en ellos, hay una pureza de buscar a Dios, ¿no? En nosotros somos una familia que se ha integrado, que busca de Dios y que principalmente busca agradar a Dios en todo lo que hace, con excelencia. Buscamos la mayor parte de lo que hacemos es con excelencia y muchas veces hemos sido pues criticados o no a muchos no les ha gustado lo que hacemos o no les ha caído bien lo que hacemos, ¿no? Pero yo creo que lo principal que se debe rescatar es que buscamos a Dios como familia ministerial. Eso es una familia ministerial, ¿no? No el que este esté acá, aquel allá, aquel del otro lado, aquel del otro lado. La familia ministerial tiene que estar junta. La familia ministerial son papá, mamá y los hijos. Luego serán las nueras, luego serán los yernos, Y se al fin irán, y al cabo todos siervos, ¿no? se irán acoplando y todos siervos Todos del tienen que Señor, servir a ¿no? Dios. Eso es lo principal yo creo que yo la considero a esa la primera línea de la iglesia, ¿no? Los que están en la primera línea. La avanzada de la iglesia, la avanzada de cualquier congregación. Así que Así es. eh, nuestra oración siempre ha sido por eso, ¿no? A mí me gusta mucho cuando voy a las iglesias y veo que, ok, es el apóstol o es el pastor, pero ahí está su esposa, ahí están sus hijos, ahí están, la familia está sirviendo. Entonces, si la primera línea, la avanzada, la que rompe con los muros, la que rompe con las cosas, está en esa primera línea, el resto viene solo, la bendición viene sola. Claro que sí. Y leíamos al principio en el Salmo 35, 5 y 6, que dice que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Los cielos y la tierra y los mares, dentro de todo podemos verlo, ¿no? Con nuestros ojos naturales, ¿ok? Y bueno, el cielo, la tierra, el mar, lo vemos. Y hay en el final de ese versículo abismos. Pero también el Señor no solamente hace cosas y todo lo que se le antoja hacer, no solo en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Porque hay abismos realmente que nosotros no entendemos ni vemos. Uh-huh. No solo en el mar. Sabemos que dentro del mar hay abismos. Por eso lo dice la palabra, en el mar y en los abismos. Abajo del mar hay abismos. Sí, recuerda la fosa que se encontró, que bueno, es Sí, sí, tan sí. profunda que no se puede llegar abajo de lo profunda que es. Hasta ahí y hasta lo más profundo todavía de la tierra, el Señor puede hacer lo que quiere. Y cómo nos une Dios. A nosotros dos nos unió la música, porque es la verdad. Cuando yo era muy pequeña, pero muy, 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 muy pequeña, iba a la iglesia católica. eh, yo sentía que estaba ahí en ese lugar porque me habían puesto, ¿no? La iglesia católica se hereda. Uh-huh. Nadie te Sí. pregunta. Nadie te pregunta. Nadie te pregunta si quieres ser católico. Te bautizan, te hacen tomar la comunión y vámonos, vamos para adelante. Y nadie te pregunta si es lo que tú quieres. Ok. Y yo sentía que no era mi lugar ese. Pero bueno, ahí estaba. Vegetando, como decimos, ¿no? Uh-huh. Cuando yo llegué a los 14, 15 años de mi vida, estando en la iglesia católica, no me voy a olvidar nunca el día, porque mi prima estaba al lado, sonó una canción, alguien tocó una canción en la iglesia católica, en el servicio, en la misa, a guitarra, porque en la iglesia católica no había más que guitarra,
alguien tocó una canción. Yo estaba agachada en el banco de madera. La canción iba porque el Señor Jesús había mirado a una persona a los ojos, lo había llamado por su nombre. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y le dije a mi prima, ¿estás escuchando? Y ella me dijo, sí, qué bonita. Quedó así. Yo me incorporé y me senté en el banco y le dije, Señor, ¿por qué yo no siento? ¿O por qué yo no puedo escribir? ¿O por qué yo no puedo sentir lo que la persona que escribió eso siente? Fíjense, ¿no? Lo que él le contaba al principio, y a lo mejor yo a unos kilómetros de distancia de él estaba viviendo una cosa y yo estaba viviendo otra. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero sentir en mi vida, quiero sentir lo que esta persona escribió. Eso de que tú lo miras a los ojos y lo llamas por su nombre. A mí nunca me llamaste por mi nombre. O sea, yo nunca te sentí decir Marilú. Yo nunca escuché eso de ti. Pero yo quiero sentirlo. Y yo quiero conocer a una persona que tiene esa sensibilidad interna para poder escribir eso hacia ti. Porque yo te amo, Jesús, pero yo quiero sentir eso. Estoy hablando que tenía 15 años. ¿Okay? Pasó mucho, mucho en mi vida, muchísimas cosas buenas, pero muchísimas más malas que buenas. Y un buen día, yo ya me había olvidado de esa petición, como hacemos casi siempre, ¿no? La dejé a un costado y pasó. Y un buen día, el Señor me pone un varón en el camino, que es este que tengo acá, al lado, y hablando de la vida y hablando de las cosas, me entero que él había escrito esa canción, que hablaba de un Dios que lo había mirado a los ojos y que lo había llamado por su nombre. No solo me permitió conocerlo, no solo me permitió, se cumplió lo que yo le había pedido muchísimos años antes, pero muchísimos años antes, sino que yo arriba de la plataforma, cantando con él, acompañándolo, porque yo no canto, ¿ok? Yo no puedo decir que canto, pero acompañándole. Una cosa es estar abajo de la plataforma cuando uno canta y otra cosa es estar ahí arriba. Yo pude sentir que él me llamaba. Yo pude sentir a Cristo mirándome a los ojos. No solo cuando me rescató, conocerlo a él me compartió el Evangelio y yo acepté a Cristo. Ese día sentí que él me llamó por mi nombre, ¿no? Entendí que, porque mi versículo es de tal manera, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces yo ahí entendí que él me estaba llamando a sus filas y me estaba llamando por mi nombre, no por cualquier otro. Fíjate cómo es Dios, que todo lo que quiere lo hace y une a dos personas en un ministerio a través de una canción, a través de una petición que yo hice hace muchísimos años. Y yo te puedo asegurar que hay una forma de sentir a Dios que si no estás en Cristo no lo puedes sentir. Tiene que habitar acá adentro. Tiene que estar Tiene adentro que estar y adentro. entender que nosotros no estamos para hacer nuestra voluntad. Cuando queremos que Dios nos hable, cuando queremos que Dios sea parte de nosotros, para que Dios nos hable, Dios tiene que ser parte de nosotros, tiene que ser parte de nuestro día, de nuestra mañana, de nuestra tarde, de nuestra noche, de nuestro sueño, tiene que ser parte de nuestros corajes, tiene que ser parte de nuestras risas, tiene que ser parte de todo. Y nunca debemos olvidar eso, que cuando Él es parte de nosotros, ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Sí, entrar en la voluntad de Dios es una disposición del corazón. Exacto. Se pone muy difícil venir a un país o ser misionero o ser lo que sea, o decirle sí a Dios si no estás dispuesto a obedecerle. A obedecerle, ese es el punto, ¿no? Nosotros estábamos mirando acá, porque siempre anoto las fechas, y este pasaje Dios nos los dio el 21 de febrero del año 98.
Tremendo. 21 de febrero del año 98. Pues sí, fue Mar del Y Plata. Dios ha hecho lo que quiso con nosotros, como quiso, donde quiso, de la manera que Y quiso. vino la disciplina cuando no quisimos hacer Y lo que cuando quiso. no quisimos hacer lo que Él quería, hubo disciplina. Sí, gloria a Dios. Hubo tentaciones de parte de Dios. Esta es otra cosa que vamos a redondear porque ya se nos fue el Es tiempo. que podemos estar hablando hasta mañana. Que podríamos hablar mil, ¿no? Pero faltan muchísimas cosas que pasaron en mi vida que no la pude contar. Cuando las carpas de Anacondia, las carpas de liberación, donde Dios usaba mi vida para liberación de endemoniados, el grupo de jóvenes, como hablaban estos días en un programa, la hermana Rosa Palacio, era un grupo muy homogéneo, de gente sana, donde no había maldad, no había doble sentido, no había nada. Bueno, mil cosas que podemos hablar. Y hay algo que creo que es un tema que vamos a dejarlo pendiente, que es cuando Dios te pone tentaciones. Sí, Que aclaremos nosotros, porque vos sabés que nosotros tenemos una manera de hablar que a veces no se entiende. sí, Cuando la palabra dice que cuando alguien es tentado no diga que Dios lo tentó porque Dios no puede tentar a nadie, y es cierto, ¿ok? Él no te va a tentar. Lo que sí que Él permite situaciones en tu vida. También dice la palabra que Él no va a permitir que esa tentación, ¿ok? eh, te destruya, sino que junto con la tentación traerá también la salida. sí, ¿Ok? yo me refiero a tentación a cuando Dios te pone en una prueba Claro, así, eso sí. de darte a ti la libertad de tu libre albedrío. Ah, sí. A ese tema, a eso yo le llamé tentación. Así, ¿Ok? así es. Yo creo que ese es un buen tema para hablarlo, porque a veces la gente dice, es que el diablo, fue del diablo. No, muchas veces Dios te pone a prueba hasta dónde es tu compromiso Conmigo. con Dios. Claro, exacto, sí. Sí, Y sí, sí. Dios a nosotros nos ha puesto a prueba ya varias Varias veces para veces. saber hasta dónde es nuestro compromiso con Dios. Así es. Así que bueno, entre Pas- nosotras, Pastor, gracias por estar con nosotros, realmente. ¿Qué te parece si bueno, redondeamos esta entrevista? Qué bonita que es. Que tendremos más, ¿eh? Y es una invitación también, es una puerta abierta a los a hombres, los varones, a los sí. varones, porque Para todos los varones de la ujú, iglesia, ¿eh? ya vendrán novedades, así que estén atentos todos. ¿Y qué te parece si podemos redondear este día, entre nosotras, orando? Sí. Orando por las damas, orando por aquellas mujeres que también están orando para que su mitad, su esposo, se incorpore a las filas del Evangelio. Muchas yo sé que están luchando porque están solitas, con una fe. Y su deseo es que su esposo también sirva, ¿verdad? Amén. En el ministerio. Vamos a estar orando entonces por eso. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por cada hermana que está mirando esta transmisión. Gracias por cada una que está en su país, allí donde tú la has puesto a trabajar. Gracias por cada una de ellas, Señor, que lleva adelante con fe, con coraje, con valor, con ferviente, Señor, anhelo el poder predicar tu palabra, el estar siempre allí al pie del cañón, Señor. Gracias por esas damas idóneas, por esa mujer idónea que has puesto para el servicio. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas, que traigas dones sobre cada una de ellas, que bendiga, Señor, su vida, fortalécelas, dales autoridad espiritual, Padre, a la hora de que ellas hablen y de que hablen tu palabra. Bendice sus vidas, bendice sus esposos, Señor, bendice a sus hijos, Padre, que puedan integrar ese núcleo familiar necesario para servirte. Gracias, Señor, por cada esforzada mujer que dedica no solamente el tiempo para su familia, para su esposo, para sus hijos, sino también
que te dedica un gran tiempo a ti, Señor, y a tu obra. Te ruego que las bendigas, Señor. Yo bendigo sus vidas, bendigo su entrada, bendigo su salida, Señor, y bendigo cada palabra que ellas, Señor, derramen en tu presencia y en la vida de aquellos que todavía no te conocen, para que esas palabras sean llaves que abran a salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz inicio de mes de octubre para todas, que sea un mes donde veamos la gloria de Dios, su mano protectora, y confiemos en Él siempre. Él sabe mucho más qué es lo que nos conviene y qué no. Y si escuchamos su palabra, vamos a ir por el lugar correcto, por el que corresponde. Gracias nuevamente por acompañarnos. Dios le bendiga grandemente y hasta la próxima entrega de Entre Nosotras. Amén.